Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente transmitiendo y poder estar en comunicación a través de esta plataforma. Esperamos que hoy podamos hablar un poquito y comunicarnos a través de este medio para los que se vayan sintonizando. Pero antes de empezar a platicar un poco, queremos iniciar este momento con una oración. Que el Señor nos hable y que de igual manera cada uno de los que podamos estar en sintonía podamos opinar, podamos compartir nuestra opinión de lo que vamos a hablar este día. Amén. Señor, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros, nos vas a guiar a través de tu palabra y queremos hoy poder compartir un poco con los hermanos y ser de bendición unos con otros. Amén. Bueno, el martes pasado estuvimos hablando acerca de la nueva esperanza del discípulo y vimos un concepto de lo que era esperanza y también cómo se relacionaba en tres aspectos, referente a la relación a lo invisible, la esperanza con relación al futuro y también con relación a la fe. Eso es lo que estuvimos viendo el martes pasado. Hoy vamos a hablar un poco siempre acerca de la esperanza, pero vamos a mencionar algo bien importante. ¿Cuáles son los distintivos de la esperanza? Pero para entrar en materia, le hago esa pregunta. ¿Qué entiende usted por distintivo? Ahí si usted sabe algo acerca de eso, o qué se le viene a la mente cuando menciona esa palabra distintivo, póngalo ahí en los comentarios. Yo investigué un poquito así rápidamente de lo que es un distintivo. También usted puede hacer memoria y los que usan un uniforme, de hecho eso, utilizar un uniforme ya es un distintivo que lo va a hacer diferenciarse o caracterizarse del montón o de un grupo determinado. Si usted va en la calle y de repente ve a una persona que lleva una camisa de un color rojo, usted lo distingue a la distancia y ya cuando se va acercando ve que tiene un logo y le da otras características y poco a poco se va dando cuenta de que esa persona trabaja en algún lugar, que esa persona tiene cierta edad, porque cada vez que usted se acerca a esa persona lo va distinguiendo. Entonces, algo similar es esta palabra, distintivo. De hecho, aquí dice que distintivo es algo que distingue, que diferencia o caracteriza a una persona o cosa. Entonces, como puede ver, cuando empezamos a hablar de los distintivos de la esperanza, es algo que va a distinguirse, que va a diferenciar. De hecho, el martes pasado hacíamos la relación del concepto que se menciona en el diccionario de esperanza y el concepto que nosotros como cristianos debemos de también aferrarnos a ese concepto. Si gusta, para recordar un poquito del martes pasado, le leo nuevamente qué es esperanza. Dice: la esperanza es la certeza creada en nosotros por el Espíritu Santo de que se cumplirá todo lo que Dios se ha propuesto realizar con sus hijos. Eso es la esperanza. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a distinguir la esperanza? Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces podríamos hablar
que uno de los distintivos de la esperanza es la vida eterna. Y aquí hay una palabra bien importante que se refiere a la vida eterna, que en sí este sería el primer distintivo de la esperanza. Para los que anotan, para los que escriben ahí, podríamos decir que el primer distintivo de la esperanza es su sustancia, que en este caso la sustancia de esto sería la vida eterna, por el versículo que acabamos de leer. Dice la parte final en el versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, desde que el mundo fuera creado, nosotros ya teníamos esa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí hace una aclaración que dice, la cual Dios no miente. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha dudado de Dios? Yo pienso que a veces dudamos, ¿verdad? Humanamente nosotros con nuestro pensamiento tenemos esa limitante y muchas veces dudamos. Pero aquí en este versículo lo que Dios nos está diciendo, desde que antes de que usted y yo existiéramos, esta es una promesa que está vigente por los siglos de los siglos y en la cual tenemos que aferrarnos. Entonces podríamos decir que la sustancia, el primer distintivo de la esperanza es la vida eterna. Ahí leía un poco también qué es sustancia. Entonces me llamaba mucho la atención que dice que es lo esencial de algo o lo importante. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, lo importante de esto es que usted cree en Cristo Jesús y sabe que es apto para la vida eterna desde el momento que usted cree en Cristo Jesús. Entonces esa es la esencia por lo cual usted está creyendo, tiene la esperanza en Cristo, y es lo importante de lo cual usted se ha aferrado y sabe que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, veamos otro elemento. Otro distintivo de la esperanza lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 6, 17 y Primera de Pedro 1, 21. Veamos qué dicen esos versículos. En Primera de Timoteo 6, 17 dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuáles son? Yo le pregunto, ¿cuáles son esas cosas en abundancia que Dios le da? Ahí comente, escriba algo que usted ha visto abundantemente en su vida desde que usted decidió poner su esperanza en Dios. Entonces podríamos decir que el segundo distintivo de la esperanza es su fundamento, dice, es decir, Dios. Veamos qué dice el versículo 1 de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted ve en estos dos versículos, nos habla de que nuestro fundamento debe ser Dios. Aquí al principio de este versículo, en 1 de Timoteo 6:17, habla de que los ricos de este siglo, dice, ponen su esperanza en las riquezas. Y la misma palabra de Dios dice que todo eso se acaba. Si usted pone su esperanza en lo que tiene, un par de martes atrás hablábamos de eso, de que muchas veces nosotros nos aferramos a
a un título académico, a un estatus social, a cuánto, como hay un dicho que dice ahí, cuánto tienes, cuánto vales. Y entonces, en lo terrenal podríamos decir que tanto tienes, tanto vales. Entonces, vemos de que si usted se queda con eso, pues de alguna manera todo eso se acaba. Entonces la palabra de Dios nos está invitando a que nuestra esperanza esté fundamentada en Dios. Entonces, ¿qué es un fundamento? Podríamos decir que es un principio u origen en que se asienta una cosa. O es decir, de dónde se parte. Si hablamos de una construcción, para que no se caiga, pues los que saben de construcción saben de que para que la casa esté bien construida necesita fundamentos, es decir, la raíz de donde va a partir todo el edificio y que no se venga abajo. Entonces, igual en nuestra vida cristiana, nuestro fundamento tiene que ser Dios. Es decir, que en todos sus planes, en todo lo que usted haga, en todo donde usted ponga su mirada, lo primero que tiene que ver es a Dios, para que no se le salga de las manos, para que no se frustre también, porque muchas veces pienso yo que eso nos da frustraciones cuando vemos que se nos sale de control algo en lo que nosotros hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza, o para no ir muy lejos, cuando confiamos en un amigo. Un día de estos me pasó algo bien peculiar. Yo iba a un viaje lejos, un fin de semana, y el vehículo se me arruinó y empecé a llamar a los que tenía a la mano, y me di cuenta que al final, en ese momento, de los que yo pensé, un amigo me dijo: fíjate que yo ahorita voy para Chalchuapa y voy a traer a otra persona, estoy lejos, no te puedo ayudar. Entonces descarté a esa persona, de ahí a otra, y al final, de quien menos esperé, llegó la respuesta. No quiero decir que a los que le llamé no hicieron su parte, no, al contrario, sino que lo que le quiero dar a entender es de que si usted se enfoca en lo que tiene a la mano, a lo que tiene cerca, tarde o temprano se va a dar cuenta de que puede haber un error en eso. Pero si usted pone como fundamento a Dios, no tenga la menor duda de que, como dice en este versículo, en el que leímos anteriormente, Él lo que promete lo cumple. Entonces ahí es donde usted tiene que fundamentar su esperanza. Veamos otro distintivo de la esperanza. Veamos qué dice. Este distintivo se deriva en otros tres. El distintivo de la esperanza es su fuente. De esto salen tres partes. Me llamó la atención que es una fuente. Ahí había algo que me gustó, que si usted escucha la palabra fuente, se le viene a la mente una fuente, algo bien relevante. Ir a Taco, usted llega al parque y ve una fuente bien bonita que está saliendo agua y hasta uno siente agradable estar en ese lugar. Entonces ese es uno de los orígenes de una fuente, que dice que era un elemento que servía para abastecer de agua una ciudad. Entonces prácticamente viene a ser similar a lo que es un fundamento, es decir, un principio o un fundamento de algo. Eso es la fuente, o sea, es algo que nos abastece, algo que nos va a solventar. En este caso, al hablar de agua, es eso, un elemento vital para el ser humano. Entonces de esto se derivan tres partes. Una fuente de la esperanza es Dios. Eso lo podemos constatar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Dice la palabra de Dios:
y él mismo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿A dónde tiene que usted recurrir? Una de sus principales fuentes es directamente Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Como dirían cuando usted está en una clase, aquí no hay donde perderse, le dicen uno. Es decir, aquí están los lineamientos, usted los sigue, usted tiene asegurada estos tres principios de la fuente. Dios como primer punto. Luego tenemos otro que es el nuevo nacimiento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto al nuevo nacimiento. Eso lo podemos tomar de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted obtiene el nuevo nacimiento por medio de la resurrección de Jesucristo. Es decir, Él fue el que venció a la muerte. Entonces usted, desde el momento que cree en Jesucristo, usted también tiene esa esperanza viva, como dice este versículo, de que usted también va a resucitar, hermano, a una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esa es otra fuente, el nuevo nacimiento. Para los amigos que nos puedan estar sintonizando, les recalco esta parte importante, que si usted quiere tener esperanza, una esperanza plena, una esperanza eterna, pues fundamente esa esperanza en Dios, y va también a haber el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo. Veamos otra parte de una fuente para tener esa esperanza. Creo que ya sabrá cuál es. Veamos qué dice Romanos 15:13. Dice la palabra de Dios: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que otra fuente es el Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque en la palabra de Dios, cuando Cristo Jesús dice que Él tenía que ascender y dejaba al Consolador, entonces si usted deja de lado ese guía que nos dejó Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, pues de alguna manera los planes que usted emprenda, si no pide la guía por el Espíritu Santo, pues de alguna manera también se va a entrampar, como decimos, ¿verdad? Va a llegar un punto de que a veces uno no haya ni para dónde hacerse, ¿va? Cuando ve que las cosas que uno tiene en mente o tiene planificadas se salen de la mano, pues aquí están las herramientas para que usted avance, para que usted y yo avancemos en el camino correcto, para distinguirnos, hermano. Esto que no se le olvide, usted está en esta tierra para distinguirse y hacer la diferencia. Porque si usted sabe, usted le pregunta a alguien, bueno, yo tengo esperanza, dice, o platica con alguna persona, usted se da cuenta que todos en esta vida, de alguna manera, hablamos de esa palabra. No, hombre, hay esperanza. Pero ¿cómo vamos a distinguirnos del montón? Pues aquí están las claves, aquí están las herramientas que Dios nos está dando para que usted y yo podamos trascender este estilo de vida
saber de que nuestra esperanza está en la vida eterna, que nuestro fundamento principal es Dios y las fuentes de las cuales tenemos que alimentarnos principalmente es Dios, tener el nuevo nacimiento y el último, pero no menos importante, el Espíritu Santo que nos guía a vivir esta plenitud de la esperanza. Amén. Para el próximo martes vamos a hablar un poco acerca de quién es la esperanza de los hijos de Dios. Ahí le hago esa pregunta para que usted piense un poco. Si gusta, anote y vea que dice Hechos 26-23. Ahí va a encontrar alguna clave a la pregunta que vamos a hablar un poco el otro martes. ¿Quién es la esperanza de los hijos de Dios? Ahí le dejo esa intriga. También puede ver qué dice Primera de Timoteo 1:1 y Primera de Tesalonicenses 1:3. Y hay un versículo más. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del 9 al 10. Tal vez los dije muy rápido. Si los anotó, qué bueno. Si no los anotó, le invito a que vuelva a ver este video y anote. Lo quiero animar es a que nos hagamos parte de estas enseñanzas, nos involucremos, opinemos y podamos exteriorizar también lo que nosotros pensamos y podamos enriquecer estas reuniones. De eso se trata. Aprovechemos la tecnología y sobre todo que lo que Dios nos habla hoy podamos platicarlo con nuestros vecinos, con nuestros amigos y ser canales de bendición para todos los que nos rodean. Amén. Nos quedamos aquí para que usted medite un poco de esta parte de lo que hablamos hoy y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque hoy podemos saber que nuestra esperanza puesta en ti nos va a distinguir, que no creemos a lo económico, no hemos puesto nuestra esperanza en algo terrenal, en algo físico, algo que vemos en el momento, sino que hemos puesto nuestra esperanza más allá de lo que tenemos hoy, Señor, sino que sabemos que en ti hay vida eterna, en ti hay abundancia, Señor, en ti hay plenitud, y eso es lo que queremos creer y confiar, Señor, que tenemos esperanza a largo plazo, Padre, que no nos quedamos con algo terrenal, sino que sabemos que todo lo tenemos en ti, Señor, y que cada una de las promesas que tú nos has dado la vamos a ver cumplida, Señor. Como dice tu palabra, tú no mientes y creemos en todo lo que tú nos has prometido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.